El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos diciendo: Ese acoge a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle el anillo en la mano y las sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, el Señor ha venido para buscar lo que estaba perdido. Él no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Y enfermos de toda índole. En este caso, enfermos del alma por el pecado, porque el pecado crea una afectación de tipo espiritual. La parábola es completamente clara acerca del mensaje que quiere darnos a conocer el Señor en su sabiduría y en su infinito amor. 2 hijos y un padre. El padre de la parábola representa al Padre misericordioso. Y los hijos, el hijo pródigo, te representa a ti y a mí. En cuanto nos alejamos del Señor, nos alejemos de Él, ese hijo pródigo nos está representando. La casa del Padre donde hay abundancia de pan. La casa del Padre es vivir en la fidelidad a Dios. Quien vive en fidelidad al Señor, esto es, guardando los mandamientos, ajustándose a ellos, cumpliendo la palabra del Señor, tiene abundancia de pan. Pero el pan no es solamente el pan para las mesas. La abundancia de pan está significando la abundancia de paz, la abundancia de gozo, de alegría y de amor, la abundancia de sabiduría, la abundancia de todo lo que Dios sabe derramar, todos los dones y gracias. Aparecen los dones del Espíritu Santo allá en Gálatas 5. Todos esos dones forman parte
de la abundancia que Dios tiene para regalarnos lo que llama San Pablo la multiforme gracia. En el ser humano hay una inconstancia en muchas personas y hay como una insatisfacción. ¿Qué le faltaba a este muchacho en la casa del papá? Ese papá tan bueno y con todos los bienes. Como sucede ahora con tantas personas que uno oye decir, no le faltaba nada en la casa. Tenía el alimento, el vestido, el techo, la recreación. Tenía estudio. Y un día, metido por el camino de las drogas, decidió abandonar el hogar y vivir bajo un puente harapiento, arrastrado, sucio. Así sucede en nuestra relación con Dios y en muchos casos de forma muy grave. Pedir la herencia al papá en el ambiente judío está significando, Padre, estoy aburrido de obedecerte, que haga esto, que esto otro no se debe hacer, mejor dame los bienes, de ahora en adelante voy a hacer lo que me venga en gana. Eso es una tragedia para ese muchacho. Y se fue el muchacho a un país lejano, dice la parábola, y vivió perdidamente y derrochó todos sus bienes. Vivir perdidamente es vivir en pecado. Vivir perdidamente es vivir en la inmoralidad. Derrochar todos los bienes no es solamente los bienes materiales, son los bienes espirituales, son los bienes corporales, físicos. La vida es un bien, un don dado por Dios. La salud es otro regalo del Señor. La paz, el amor, la alegría, el don de la fe, el don de la fidelidad, el don de la oración, el don de la alabanza, el don del amor al papá y a los hermanos. Todo lo derrochó, todo lo tiró, viviendo perdidamente. Empezó a pasar hambre, empezó a sufrir. Y ese sufrimiento le hizo recapacitar. Y el sufrimiento mayor es una congoja, como una agonía. Es una incertidumbre, la angustia, la ansiedad. Hay personas que suelen decir, yo vivo en depresión o en ansiedad o en angustia, porque es que estoy muy solo o muy sola. Si vivieras más unido o más unida a Dios, no tendrías esa angustia y ese sentimiento de soledad. Porque como lo dice en una de las casitas de los ermitaños, padres del desierto, que viven solito cada uno en una casita, alejados de la sociedad, de la civilización, diríamos, en un letrerito que dice, no hay soledad donde hay dos, y menos si el otro es Dios. Así que nadie tiene que estar preocupado porque vive en soledad o porque puede venir la soledad, porque ya con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una persona, ya son 4. Y tenemos también a la Virgen María, ya somos 5. Además, con todas las formas de comunicación de este tiempo, se vive en plena comunicación, en plena conexión con los seres queridos y con las personas, con las amistades, en fin. Pero lo más importante es la unión con Dios. Este hombre empezó a pasar necesidad, sintió hambre, consiguió trabajo cuidando cerdos en el ambiente judío. Y la cochera, la porqueriza, significa pisar lo más bajo, lo más vil, el pecado extremo. Llegó
hasta lo más bajo, hasta el fondo. Llegó a sentir deseos hasta de comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero viene el recapacitar. Ese recapacitar es el examen de conciencia. Y el recapacitar empezó con un pensamiento. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Abundancia de pan, ya le dije. De paz, de amor, de alegría, de sabiduría, de gozo, de todos los dones del Señor. Me levantaré. Hay un arrepentimiento, hay dolor por el pecado. Me levantaré e iré donde mi Padre. Esto significa la conversión, de hacer el camino que se recorrió al sitio de pecado, recorrerlo ahora al encuentro con Dios. Y le diré. Eso significa la confesión de boca. Son los pasos para una buena confesión. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Déjame vivir aquí, en cerquita, sirviéndote como un jornalero. Pero más adelante encontramos que el papá no le permitió expresar la última parte, lo de jornalero. Bueno, se puso en camino. Ponerse en camino. Podríamos decir que el papá estaba tan enojado. Alguien podría pensar que no lo iba a recibir. Pues ese no es el sentimiento de Dios. Dios es un Padre misericordioso. Y en cuanto ve arrepentimiento en una persona y buena voluntad, Él le sale al encuentro. Aquí yo siempre me imagino la casa de ese papá como una casa campestre en una parte un poco alta, y puede divisar el camino, y al atisbar que viene alguien, reconoce en los modales, en la forma de caminar: ese es mi hijo, ha regresado. Y no se queda lleno de orgullo esperando que el hijo llegue y regañadiente para abrir la puerta. No, este papá sale corriendo, va al encuentro de su hijo, lo abraza y lo llena de besos. El hijo le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Allí le interrumpe el papá y le dice a los criados que habían salido con él: pronto, traigan el mejor traje y las sandalias nuevas. Esto es, quítenle esos harapos y esas sandalias que están untadas de la porqueriza, que están untadas de maldad y de pecado. Quítenle esos harapos. Eso significa la purificación que Dios da a la persona que vuelve a Él con sincero arrepentimiento. Si volvéis a Él con sincero corazón, siendo sinceros con Él, lo que nos dice Tobías, Él volverá a vosotros, no os ocultará su rostro, veréis lo que hará por vosotros, le daréis gracias a boca llena y ensalzaréis al Rey de la Gloria. También ese Padre dice: este anillo es el anillo de la alianza que vamos a sellar nuevamente. Y le coloca un anillo que significa: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Nada de jornalero. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Y aunque había derrochado todos los bienes, ahora los bienes del padre le pertenecen también al hijo. Y empieza un gran banquete. Y esa es la fiesta y la alegría y el gozo que hay en el corazón de Dios cuando un pecador se convierte. Dice el Señor: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y es la fiesta que hay también en el penitente arrepentido, que hace una buena confesión.
Digo, una buena confesión, una confesión completa. No hay que entrar en tantos detalles, pero sí confesar todos los pecados. Porque hay personas que se confiesan mal. Sobre todo hay personas que buscan confesarse con el sacerdote que es su amigo. Y como es su amigo, no quiere quedar mal con el amigo. Y no dice los pecados que son o cómo son. La confesión debe ser una confesión bien hecha. Una confesión mal hecha es como si alguien hubiese tenido una herida porque se cayó en la calle y se hizo una cortada y esto se llenó de suciedad, de arena, diríamos. Pues si va para que le curen la herida, hay que lavar bien esa herida. Y eso es doloroso. Pero si alguien dice, no, eso duele demasiado, déjeme ahí, eso es una arenita, lo que queda allí. Esa arenita va a crear un foco de infección. Hay que purificarse bien. Entonces vendrá la verdadera fiesta. Confesiones mal hechas son causa de alejamiento de Dios. Confesiones mal hechas son un impedimento para el encuentro con el Señor, son una dificultad para orar. Debe haber arrepentimiento sincero, propósito de cambiar, y tiene que haber una renuncia a todo aquello que es motivo de pecado. Y empezó la fiesta, y es también la fiesta que hay en Dios, les decía. Es también la alegría que siente el sacerdote cuando viene un verdadero penitente con sincero arrepentimiento, aunque tenga muchas culpas, pero hay verdadero dolor, verdadero arrepentimiento, propósito de una vida nueva, y recibe el perdón de los pecados a través del sacerdote, que es un instrumento en las manos de Dios. El sacerdote no perdona los pecados, los perdona a Dios a través del sacerdote. Como si yo tomo un lapicero y escribo. No es el lapicero el que escribe. Escribe la mano con el lapicero. Así es el sacerdote delante de Dios. Él es la mano. El sacerdote es el instrumento. Bueno, tenemos ya indicado el camino del retorno al Padre. No esperemos más. Hagamos un sincero arrepentimiento, una verdadera confesión. Dígale al Señor, con sincero arrepentimiento, dígale, Señor, Padre eterno, perdóname ahora, y en cuanto pueda, haré la confesión sacramental, pero perdóname ahora. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.